Dios te bendiga abundantemente en esta mañana. Es una bendición poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. La misericordia de Dios es nueva para nuestras vidas. Y me gustaría empezar hablándote un poquito de una experiencia que tuve hace unos años atrás en una iglesia en la cual tuvimos la oportunidad de pastorear. Un día se acerca una señora a comentarme que llevaba más de 20 años en el Evangelio, que tenía una fe muy grande en Dios, pero que en estos momentos de su vida estaba muy desanimada, estaba muy deprimida. Y es que su nieto, a los 7 años de edad, lo habían violado y ella se había hecho cargo de este nieto. Ella era lo único que este niño tenía y había acabado ella de llegar del doctor y de haber recibido un diagnóstico de cáncer. El doctor le había dicho que no tenía mucho tiempo de vida y llorando me decía: ¿qué va a pasar con la vida de mi nieto? Y cuando esta señora me contaba esto, yo reflexionaba y me ponía a pensar qué podía decirle yo a esta señora, qué palabra de fe podía darle, cómo podía decirle a esta señora de que Dios estaba con ella y de que todo iba a estar bien. Porque hay muchas veces en la vida en que nosotros sabemos quién es Dios, conocemos, hemos caminado con Dios durante un largo periodo de nuestra vida, pero hay situaciones que nos estremecen, que nos hacen dudar, que nos hacen tener miedo. Hay situaciones que sentimos que son más grandes que nosotros. Y en esta mañana yo quiero hablarte específicamente de eso, de una mujer en la Biblia que pasó una situación bien pero bien complicada en su vida. Y esto está en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 12, 13 y 14. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aquí tenemos una historia que es única en el Evangelio de Lucas. Esta historia es irrepetible, no se repite en otra escena ni en ningún otro evangelio, solamente aparece aquí en Lucas y es la historia de la viuda de Naín. Cuenta la historia que esta señora tenía un hijo, el único hijo que tenía, y este único hijo que tenía estaba saliendo de la ciudad para enterrar a su hijo. Nosotros podemos imaginar el dolor de esta mujer, podemos imaginar la angustia, la frustración. Nunca podremos imaginar ni tener la más remota idea de lo que es perder un hijo. Las personas que han pasado por esto cuentan que es algo bien, pero bien difícil. No solamente estaba perdiendo a su hijo en este momento, sino que este era simplemente el segundo dolor. Nos dice la Biblia que esta mujer era viuda. Ya había tenido el dolor de enterrar a su esposo, de perder a su esposo, y a raíz de esto, cargar con las consecuencias, según la cultura judía, que significaba ser una viuda. Cuando uno en una cultura como esta queda viuda, uno tiene que enfrentar retos en la sociedad, retos a nivel económico. Ella no tenía nadie que le representara. Cuando una mujer quedaba viuda, la herencia ya no podía alcanzarse para esta mujer. Ya la herencia no le pertenecía a ella, sino que la herencia pasaba al hijo mayor. O sea, de alguna manera, cuando esta mujer quedó viuda, quedó a la merced de su hijo. El hijo era la esperanza, era el sueño, era todo lo que esta mujer tenía, porque la herencia de su esposo ya venía a ser parte de la fortuna del hijo. Y ella dependía completamente de su hijo. O sea, el hecho de que esta señora
estaba enfrentando la muerte de su hijo, también enfrentaba el desamparo a nivel social, a nivel económico y todo lo que esto podía implicar. Esta mujer tenía muchos dolores consigo, su único hijo iba a ser enterrado. Y me pregunto una y otra vez, como mismo me preguntaba qué le podía decir a esta mujer con un diagnóstico de cáncer y su nieto que había sido violado y ella era lo único que su nieto tenía. ¿Qué le puedo decir yo a la viuda de Naín? ¿Qué le puedo decir a esta mujer que iba saliendo de la ciudad a enterrar a su hijo? ¿Qué le podemos decir hoy a los miles y miles de personas que han perdido sus familiares en esta pandemia? ¿Qué consuelo le podemos dar a esas personas que están pasando por pérdida, por dolor, por momentos bien difíciles? ¿Cómo le puedo decir a alguien que tenga fe en Dios, que confíe que Dios está con él? Porque lo primero que nosotros nos preguntamos es ¿cómo es posible que Dios esté conmigo en una pérdida tan grande? Y yo estoy segura que esta viuda de Naín tenía muchas preguntas. Estoy muy segura que muchas de las personas que han perdido familiares durante esta pandemia tienen muchas preguntas, muchas dudas. Algunos ven a Dios cerca, pero otros ven a Dios muy de lejos. Una de las cosas que me llama la atención en este texto bíblico es que Jesús casualmente, podríamos decir, hipotéticamente, estaba entrando a Naín, estaba entrando a la ciudad de donde esta mujer pertenecía. Jesús siempre va a llegar a nuestra ciudad. Esa es la buena noticia, que no estamos solos. No estamos solos, no estamos desamparados. Cuando pensamos que todo se acabó, entonces viene y entra Jesús a la escena de la vida de esta mujer. Pero seguramente que aunque esta mujer haya visto que Jesús entraba por la ciudad, haya escuchado de los milagros que Jesús había hecho, en su mente seguro que pensaba, ya no hay nada que hacer. Jesús llegó demasiado tarde. Es interesante ver que la Biblia nos dice que cuando esta mujer salía de la ciudad para enterrar a su hijo, Jesús entraba. Muchas veces nosotros pensamos que estamos solos, que Jesús no está con nosotros, que Jesús se ha olvidado, que no está en nuestro dolor, pero Jesús está entrando, está accionando justo cuando más nosotros lo necesitamos. Pero muchas veces el humor de Dios es un poco como que no nos da risa, ¿verdad? Porque ¿qué sentido tiene de que Jesús llegue a mi problema cuando ya no hace falta que llegue? Cuando ya no hay nada que hacer. Y eso es precisamente lo que nosotros pensamos cuando estamos en una situación difícil. Le decimos a Dios, ya no hace falta que llegues, ya es demasiado tarde, ya tuve mi pérdida, ya estoy en el dolor, ya estoy en esta situación difícil y ya el tiempo no tiene vuelta atrás, no hay nada que pueda suceder. Esto mismo era lo que pensaba esta viuda. Muchas veces nosotros en nuestras percepciones decimos, Señor, si hubiese llegado antes. Y me imagino a Dios en el cielo diciendo, yo no tenía que haber llegado antes. Yo siempre he estado contigo. No te has dado cuenta, no me has visto, quizás no has reconocido la manera que Dios obra en tu vida, pero Dios siempre ha estado, aun cuando nosotros no tenemos la capacidad de reconocerlo. Aun cuando nuestras percepciones no son las percepciones de Dios. Es inaudito para nosotros entender de que Dios puede resucitar a alguien, de que Dios puede darle vida a alguien que ya estaba a punto de ser enterrado. Y fue precisamente esto lo que Jesús hizo. Dios vino, entró en escena y le dio vida al hijo de esta mujer. Y en la Biblia vemos muchos reclamos. Muchas personas le reclaman a Jesús. Una de ellas fue María, fue Marta. Cuando estaba Lázaro muerto, una de las cosas, lo primero que le dijeron estas mujeres a Jesús cuando lo vieron llegar, si hubiese llegado antes, mi hermano no estuviese muerto.
¿Cuántas veces le hemos dicho a Jesús, si hubieses llegado antes, si hubieses estado antes conmigo, si no me hubieras dejado solo, si hubieras evitado que todo esto sucediera? Jesús estaba entrando a Naín y para sorpresa de todos le dio vida a este niño, a este hijo de esta mujer. No solamente le devolvió a su hijo, sino que le devolvió un estatus social, un estatus económico a través de la resurrección de su hijo. Muchas veces nosotros no sabemos cómo tener fe, muchas veces nosotros no sabemos cómo confiar en Dios, muchas veces no creemos que Dios puede sacarnos o puede ayudarnos en medio de nuestra angustia y de nuestro dolor. Esto me recuerda la historia de Elías y Eliseo. Los dos eran profetas. Eliseo fue el sucesor de Elías. Elías había hecho 7 milagros. Y Eliseo le dijo a Dios, yo quiero el doble de lo que tú le has dado a Elías. Dios le dijo, pues yo te voy a dar el doble. Si él hizo 7 milagros, tú harás, ¿cuánto? 14. Pero pasó algo. La Biblia nos dice que aún cuando Dios usó mucho a Eliseo y había hecho 13 milagros, Eliseo murió. Y parece que hay una desconexión entre lo que dice Dios y en lo que sucedió realmente con Eliseo, porque si había prometido 14, se había muerto y solamente había visto 13 milagros. Pero la Biblia nos sigue narrando que enterraron a Eliseo. Y un día alguien, un hombre, que cayó muerto en batalla, que había estado muerto. Dice que lo echaron en el mismo hueco, en el mismo lugar donde habían enterrado a Eliseo. Y este hombre empezó a cobrar vida y resucitó. Y se cumplió el último milagro. La promesa de Dios fue cumplida de manera perfecta. Muchas veces nosotros pensamos que ya no hay solución, al igual que muchos pueden haber pensado ya Dios no va a cumplir lo que prometió a Eliseo, ya todo está perdido, pero Dios puede sorprendernos, así mismo como sorprendió a la viuda de Naín. ¿Qué podemos decir a los miles y miles de personas que están con dolor, que han sufrido pérdida? Podemos decirle que es tiempo de confiar en Dios, que es tiempo de creer en Dios, que es tiempo de no solamente mirar la imagen en un ángulo pequeño, sino alejarnos un poco y ver toda la pintura, toda la imagen y ver cómo Dios está en todo. El dolor es difícil. La angustia de perder a alguien, de sufrir, de estar en momentos complicados es difícil. En mi país hay un dicho que dice, una cosa dice el borracho y otra cosa el cantinero. Porque una cosa es hablar aquí y otra cosa es ser esa persona que experimenta el dolor, que experimenta pérdida. Pero te voy a decir algo de parte de Dios. Nosotros como pastores tenemos que estar una y otra vez en hospitales, en funerales. Nosotros hemos experimentado pérdidas, no solamente pérdidas de personas, de miembros de la congregación, sino de amigos, de familia. El dolor es bien difícil, pero en medio de cada dolor y en cada pérdida, Dios siempre nos enseña que Él está con nosotros, que esta vida no es el fin, sino que hay algo mucho mejor, que se llama vida eterna. ¿Qué le podemos decir a estas personas que están sufriendo? Es tiempo de confiar en Dios. No estás solo. Dios está entrando a tu ciudad. Dios está entrando a tu problema. Quizás tú lo ves que estás entrando ahora, pero Él te ha visto, Él ha estado contigo y te ha acompañado desde el principio. En esta mañana yo te voy a invitar a orar. Te voy a invitar a que tú cierres tus ojos y le digas, Señor, yo te pido que tú me des la fe, que tú me des la convicción, que tú me des todo lo que yo necesito, no solamente para mi vida, sino para también consolar a otros. Consuela, Señor.
Veíamos las noticias en la mañana. Todos los muertos que solamente se ha generado esta pandemia, solamente aquí en los Estados Unidos, y son más de 50,000. Eso significa que hay miles y miles y miles de familias en este país que están sufriendo pérdida, que están en duelo, que están sufriendo dolor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a darle una palabra de fe a estas personas y a decirles que ellos no están solos, que ellos no están solos, que no es el fin, que Dios siempre ha estado con ellos. Danos la capacidad de creer en ti, aunque no te entendamos, de amarte, de seguirte, Señor, aunque no entendamos. Muchas veces nos pasa una y otra vez, Dios, que no entendemos cómo tú procedes, no entendemos por qué pasan las cosas, no entendemos. Pero ahí se refleja nuestro amor hacia ti. Aun cuando no entendemos, aun cuando no hallamos lógica ni explicación, nosotros seguimos confiando en ti. Porque lo que sí entendemos, Dios, es que tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Yo te pido que bendigas a tu pueblo en esta mañana. Tu pueblo de Dios, que estás ahora mismo escuchando esto, que estás en tu casa, que estás viendo este video, yo te invito a caminar con Dios en esta mañana, a caminar en fe y a decirle: Señor, yo te doy gracias, ahora yo voy para mi trabajo, ahora yo voy a salir, yo voy a hacer mis quehaceres, pero yo también voy a tener una palabra de fe, yo voy a tener una palabra para toda persona desesperada que hay alrededor de mí. Señor, bendíceles. Bendice a tu pueblo, Señor. Cuídanos, guárdanos, presérvanos. Señor, que plaga no toque nuestra morada. Confiamos en ti, Dios. Miramos a ti. Pero sobre todas las cosas, creemos que hay algo mayor para nosotros. Que hay algo mayor que no es esta pequeñez que estamos pasando. Tú tienes muchos más regalos. Tú tienes muchas más promesas. Ayúdanos a verte, Señor. Sabemos que tú estás, pero muchas veces nosotros no te podemos ver. Ayúdanos a verte, Señor, en medio de nuestro dolor. Aún, Señor, cuando vayamos camino a enterrar nuestros sueños, aún cuando estemos frustrados, deprimidos, desconsolados, aún cuando entendamos de que ya no hay remedio para nuestras vidas, aún allí, Señor, nosotros queremos verte. A ti te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, iglesia. Esperamos que puedas ver a Dios aún en tu dolor, en tu angustia, en tus preguntas, en tus miedos. Que entiendas que Dios en esta mañana está entrando a tu ciudad.